Capítulo 6, Guerra. La noticia del regreso de Uzumaki Naruto al mundo se había extendido por los países elementales, junto con su declaración a los 5 Kages en la cumbre de los Kages. Dejó claro que si se aliaban con Konoha, se convertirían en sus enemigos, y no tendría piedad con ellos. Marcharía con su ejército y sus fuerzas contra aquellos a quienes considerara enemigos, arrasando sus hogares. Si optaban por aliarse con él o mantenerse neutrales, estos territorios se librarían de su ira y destrucción. Como era de esperar, causó un gran revuelo entre los países y la población mundial en general. El país de la primavera y su daimyo, Kazeana Koyuki, se pusieron de su lado y del clan Uzumaki casi de inmediato cuando Naruto entró en guerra con Konoha. Creía que Naruto seguía siendo el mismo que la había salvado a ella y a su país del sufrimiento aparentemente eterno a manos de su tío. Si bien Naruto dejó claro que pretendía gobernar el mundo al final, Koyuki conocía su posición y sabía que su país no correría peligro al apoyar al futuro emperador. Por su propia experiencia con Naruto, sabía que ese hombre era capaz de lo imposible y que oponerse a él, y mucho menos a su clan, no era una decisión inteligente por su parte. El país de las olas también apoyaba a Naruto, pues sabían que su héroe era perfecto para el papel de emperador y le debían mucho por haberlos liberado de Gato. Si lo abandonaban ahora, cuando sus planes para el mundo sin duda ya estaban trazados para cuando alcanzara su objetivo, no serían mejores que Konoha y toda la escoria traidora que habitaba la aldea. No podían hacerle eso. El Kazekage de Suna dejó claro que su aldea apoyaría a Naruto en su misión no solo de destruir Konoha, sino también de unificar los países elementales bajo su mandato como emperador. El daimyo del viento no estaba nada contento con esta decisión de Gaara y planeó obligarlo a reconsiderarla, amenazándolo con destituirlo como Kazekage o recortar drásticamente la financiación de Suna. Por ello, los habitantes de la aldea Shinobi cambiaron la decisión. Fue una lástima que el daimyo no pudiera reunirse con Gaara, ya que perdió la cabeza en un ataque sorpresa durante su viaje a Suna, sin que quedara constancia de quién lo atacó. Aunque algunos mercaderes que se encontraban a kilómetros de distancia, en el mismo camino a Suna, juraron haber oído un grito ensordecedor y escalofriante proveniente de una presencia desconocida. Si bien no se pudo probar quién atacó al escolta del daimyo del viento y causó su muerte, todos sabían que solo una persona se había beneficiado del ataque, y el mensaje detrás del mismo era claro. No cuestiones lo que no se puede cuestionar. Como era de esperar, el nuevo daimyo del viento decidió que lo mejor era aliarse con Naruto y el clan Uzumaki en sus planes. No quería arriesgarse a perder la cabeza por ese asunto, y apoyar al clan Uzumaki no era necesariamente algo malo. El daimyo seguiría gobernando el viento, pero simplemente respondería ante una autoridad superior en una posición de poder. En cuanto a los demás países y sus daimyos, se indignaron por esta acción del clan Uzumaki, y mucho más por la de Uzumaki Naruto. Al principio, pensaron en ordenar a sus aldeas Shinobi, e incluso a sus propios ejércitos, que atacaran Uzu, la tierra natal del clan Uzumaki, para aplastarlos. Pero eso cambió cuando representantes de Uzu, como Uzumaki Kushina, Uzumaki Mito, Namikaze Minato y Senju Tobirama, hablaron con cada daimyo. Les explicaron las razones de Naruto y cómo pretendía destruir Konoha en toda su corrupción antes de unificar el mundo bajo su estandarte. Les aseguraron que lograría la paz y la unidad sin necesidad de guerra una vez que todos lo apoyaran como emperador. Los daimyos, por supuesto, conservarían sus respectivas tierras, poder y autoridad, como hasta ahora. La única diferencia sería que, cuando el emperador les ordenara algo sobre algún asunto, tendrían que obedecer. Cada daimyo tuvo que admitir que el emisario enviado a su encuentro era muy persuasivo, y optó por no atacar a Uzu. Aunque solo fuera por el momento. El poderío de Uzu era inmenso, sus aliados numerosos, y era evidente que el clan Uzumaki contaba con muchos guerreros poderosos bajo su mando. Todos ellos ansiaban la sangre de aquellos a quienes consideraban sus enemigos, que en este caso eran Konoha y cualquiera que los apoyara. En cuanto a los demás Kages restantes, dejaron claro, con la excepción de Danzo, que no lucharían contra Uzu ni sus aliados en esta guerra. Permanecerían en alerta y con sus fuerzas listas para defenderse en caso de un ataque a su territorio, pero era evidente que todos habían optado por una estrategia defensiva. Hablando de Danzo, el sexto Hokage estaba furioso por lo sucedido en la cumbre de Kages y por la negativa de los demás Kages a ayudarlo. Peor aún, uno de ellos se había aliado con Uzu, y Suna se encontraba en una posición estratégica clave para mantener a raya a Iwa si fuera necesario, en caso de que el Tsuchikage decidiera lanzar un ataque sorpresa.
No es que el Tsuchikage fuera a hacer tal cosa, dado el odio que sentía por Konoha y la oportunidad que tuvo de presenciarlo desde su posición privilegiada en Iwa. A esto se sumaba el hecho de que el antiguo cuarto Hokage había resucitado y ahora estaba del lado opuesto a Konoha. ¿Por qué arruinar el espectáculo metiendo su enorme nariz en medio? En cualquier caso, Danzo había impuesto un estricto toque de queda a Konoha y sus alrededores, además de ordenar que se duplicara el entrenamiento de todos los shinobi. No solo eso, sino que toda persona con habilidades de combate, ya fueran shinobi retirados o simplemente más fuertes que el civil promedio, fue reclutada para luchar por Konoha. Danzo dejó claro que si querías vivir en Konoha y estar protegido tras sus muros, tenías que luchar por ella. Y Danzo sabía en el fondo que Naruto iba a hacerles luchar por ello. Así que Konoha no puede ni recibirá ningún apoyo de los sapos, por lo que le hicimos al Jinchuriki del Kyuubi. No me sorprende. Y tú no hiciste nada cuando se negaron. Tu sola existencia se ha vuelto muy pesada para Konoha últimamente, Jiraiya, comentó Danzo mientras el Sannin lo miraba fijamente. Como si tú fueras el indicado para hablar, Danzo. Tus acciones contribuyeron a que todo se pusiera en marcha tanto como las mías. De hecho, las tuyas y las de Sarutobi-sensei son anteriores a las mías. Así que, si hay alguien a quien culpar, eres tú. Título de Hokage o no. Replicó Jiraiya con enfado, mientras Danzo entrecerraba los ojos ahora que su ojo normal había reemplazado al Sharingan y ya no necesitaba las vendas. Si me hubieras hecho caso, esto no habría pasado. Cuando llegó el momento de nombrar un nuevo Hokage tras la muerte de tu alumno, debiste haberme nominado. En cambio, tú y el resto de la población eligieron a Hiruzen para que volviera a ser el tercer Hokage. La aldea de la hoja necesitaba un líder fuerte que mantuviera a la población a raya, ¿y qué obtuviste al nombrar a Hiruzen? Un hombre débil, que prefería negociar con palabras antes que usar la fuerza para someter a sus enemigos, replicó Danzo, mientras el ceño fruncido de Jiraiya se convertía en una mueca de enfado. Tu método no era el correcto. Además, habrías intentado convertir a Naruto en un Jinchuriki sin emociones. Ambos sabemos que eso no habría funcionado, ya que el sello que usó Minato requería que tuviera emociones para sentir y mantener al Kyuubi a raya. Un Jinchuriki sin emociones es básicamente una bomba de relojería que nos destruiría a todos, sin importar cuánto condicionamiento le aplicaras, dijo Jiraiya mientras Danzo se burlaba. Eres un maestro de sellos, ¿verdad? Podrías haber alterado fácilmente el sello para que mi condicionamiento no fuera un problema, respondió Danzo mientras Jiraiya se burlaba. Claro que sí. Si altero el sello, enfurezco al Shinigami. El sello no solo está vinculado a Naruto y al Kyuubi, sino también al Shinigami. Minato se aseguró de que cualquier tipo de alteración del sello no fuera una buena idea para nadie. Especialmente para otro maestro de sellos. Por supuesto, ya lo sabías, ¿no? Acusó Jiraiya a Danzo, mientras el halcón de guerra permanecía en silencio por un instante. Habría sido un sacrificio necesario por el bien de Konoha, dijo Danzo finalmente, lo que solo enfureció aún más a Jiraiya. Dijo el que no iba a ser sacrificado. No tienes ningún problema en sacrificar vidas por el bien común, Danzo, incluso si son incuestionablemente leales. Pero cuando llega el momento de dar tu propia vida por la misma razón, te acobardas a la primera señal. Menudo patriota. Ni siquiera eres capaz de estar a la altura de tus creencias y tu credo. Exclamó Jiraiya mientras Danzo lo miraba con furia. Alguien tiene que ser el portador del arma. Los shinobi son armas y, por lo tanto, necesitan una mano fuerte como la mía para guiarlos, replicó Danzo mientras Jiraiya volvía a burlarse. Si eso fuera cierto, Danzo, no habrías intentado burlar a Sarutobi-sensei cuando fue restituido como Hokage. Él era el portador del arma en ese momento y tú eras un arma como todos nosotros. Sin embargo, te negaste a obedecerle cuando te lo ordenaron, replicó Jiraiya, y vio que el hombre estaba a punto de matarlo. La única razón por la que no te mato ahora es porque tus habilidades como shinobi, a pesar de tu debilidad, aún pueden ser útiles para defender Konoha de nuestra arma rebelde. Así que usarás tus habilidades en Fuinjutsu y prepararás una defensa adecuada contra el ejército invasor que sin duda se dirige hacia aquí. Quiero que te asegures de que nadie, excepto 100 bombas Biju del mismísimo Kyuubi en su máximo poder, pueda atravesar nuestras defensas. No toleraré nada menos que tu mejor trabajo, Jiraiya, ordenó Danzo con el ceño fruncido, propio de un Sannin. Solo hago esto para proteger a los aldeanos, Danzo. No esperes que te defienda. Después de todo, eres el Hokage y, por lo tanto, la persona más fuerte de la aldea. Así que te sugiero que lo demuestres cuando llegue el momento.
Si decides huir ahora, está claro que no es así, dijo Jiraiya antes de marcharse por la ventana. Tonto. El shinobi más fuerte no es el que lucha contra el enemigo de frente en un glorioso sueño de defender su hogar, como hizo el cuarto Hokage hace tantos años. Es el que vive más tiempo y planea usar a otros para que mueran por él. No moriré aquí en Konoha y no tengo que luchar contra ese mocoso demonio solo para demostrar que soy el shinobi más fuerte de la aldea. Simplemente lo engañaré y lo aplastaré con mi brillantez táctica. Pensó Danzo, sabiendo que podía usar su conocimiento del funcionamiento interno de Konoha para planear una fuga y conspirar contra el clan Uzumaki en las sombras una vez más. Campamento militar de Uzu, a 32 kilómetros de Konoha, 4 días después no nos lo van a poner fácil, comentó Goku mientras Naruto asentía desde su lugar en la tienda de mando principal. No espero que me lo pongan fácil. Espero que luchen hasta su último aliento y que, contra toda esperanza, desesperen que fracase o muera antes de llegar a Konoha con mi ejército. Incluso aquí, puedo oler y sentir su miedo hacia mí. Miedo a mi poder. A mi ejército. A mi ira. A mi furia. A mi rabia. A mi venganza. A mi justicia. Todo lo que quiero y obtendré de ellos es lo que más temen. Durante tanto tiempo se han creído intocables. Invencibles. Creen que los cielos y los dioses los favorecen. Pero nadie los favorece. Ni los dioses. Ni los demonios. Ni el cielo ni el infierno desean acoger a estos necios por lo que han hecho. Y no solo a mí. Sino a otros. Como a mi esposa. A mi hijo. Haciéndoles temer el día en que criaturas viles como las de Konoha les arrebaten su felicidad y la conviertan en una pesadilla inconmensurable. Y no solo a mi familia. Quieren hacer caer otros lugares, otros países y otras aldeas shinobi. Lo admito, como el Señor Oscuro. Saurón de la Tierra Media, yo tenía una mentalidad similar con respecto a ese reino, pero había servido a poderes oscuros simplemente para lograr mi propio objetivo personal, dijo Naruto mientras miraba el mapa que tenía delante. ¿Y cuál era ese objetivo personal, mi señor? Preguntó Goku con curiosidad. Mi objetivo personal era encontrar la manera de regresar algún día con mi esposa y mi hijo para protegerlos del peligro. No podía hacerlo sirviendo a la luz. Así que la abandoné y me adentré en las sombras. Me fui a la oscuridad misma que muchos de los habitantes de Konoha decían que era mi lugar. No es de extrañar, ya que yo era un monstruo a sus ojos y no pertenecía a la luz que creían que los iluminaba a diario. Quizás, en cierto modo, tengan razón. Soy un monstruo. Un demonio. Pero soy un monstruo y un demonio creado por ellos mismos. No debería sorprenderles que este monstruo y demonio que crearon haya decidido regresar para hacerles pagar el precio por sus acciones contra mí, dijo Naruto con frialdad mientras el anillo de poder en su dedo palpitaba y brillaba intensamente con una rabia similar a la suya. Pronto lo harán. Los informes sugieren que las defensas alrededor de Konoha son mucho más fuertes ahora gracias a que Jiraiya de los Sannin usó sus habilidades en Fuinjutsu para aumentar las defensas a su alrededor, dijo Goku mientras Naruto lo desestimaba con un gesto. No es importante. Mi madre, mi padre y Uzumaki Mito pueden neutralizar cualquier forma de Fuinjutsu que Jiraiya pueda realizar mientras duermen. Ellos se encargarán de eso. Mientras mis maestros de Fuinjutsu se ocupan de eso, quiero que Hashirama, Tobirama y Hiruzen ataquen todos los pasadizos secretos que conducen al subsuelo de Konoha. Fueron construidos en su época por diferentes razones, así que deberían conocer ese lugar como la palma de su mano. Quiero que todo lo que hay bajo Konoha sea destruido y que todas las rutas de escape destinadas a poner a salvo a ciertas personas sean selladas eficazmente, dijo Naruto señalando el mapa sobre la mesa, y vio a Goku asentir. ¿Qué hay de Ataque Kakashi, Jiraiya de los Sannin y el individuo del que se rumorea que tiene el poder de usar el Mokuton? Aparte de Danzo, ellos son tu mayor preocupación aquí, dijo Goku mientras Naruto entrecerraba los ojos. Mi padre se encargará de los dos primeros. En cuanto a Yamato, te lo dejo a ti, Goku. Era el as bajo la manga de la aldea en caso de que decidiera rebelarme y necesitaban capturarme el tiempo suficiente para contener el poder del Kyuubi dentro de mi cuerpo. Mi correa, por así decirlo, que podían usar para tirar si me ponía demasiado impetuoso al desafiarlos. Así que mis órdenes con respecto a él son muy claras cuando te digo esto, sácale las tripas y cuélgalo de ellas en el poste de luz más cercano para que todos lo vean, mientras los animales carroñeros que buscan comida se dan un festín con su carne cuando termines, ordenó Naruto con un tono gélido mientras Goku asentía. Como usted ordene, mi emperador, dijo Goku antes de que Naruto le hiciera una señal para que se marchara y saliera de la tienda. Pronto, Konoha, me vengaré.
Pronto, Konoha arderá, y también aquellos que me lastimaron durante tantos años. Aquellos que me traicionaron. Aquellos que prefirieron verme morir de una muerte agonizante y negarme la felicidad que anhelaba. La felicidad que merecía. Se dijo Naruto a sí mismo antes de que su anillo de poder brillara aún más y la armadura de Sauron cubriera su cuerpo. Todo está listo, mi señor, dijo Zetsu Blanco tras manifestarse detrás de Naruto. Esos malditos de la aldea de la hoja no sabrán ni qué les ha golpeado. La lluvia y la oscuridad que envuelven la aldea crean la cobertura perfecta para los samuráis, dijo Zetsu Negro mientras el ardiente ojo rojo de Sauron brillaba sobre su cabeza. Bien. Lo has hecho bien, Zetsu. Sabía que someterte a mi poder era una decisión inteligente por mi parte, dijo Naruto, mientras Zetsu asentía levemente ante los elogios del hombre. Retrospectiva. Poco después de la caída de Ame, unos fuertes chillidos alertaron a Zetsu de que sus enemigos se acercaban. Normalmente, simplemente se desvanecería para escapar de sus perseguidores, pero la criatura con aspecto de planta se estaba quedando sin chakra. Sus cazadores habían sido implacables en su deseo de verlo capturado o muerto, lo que ocurriera primero. Además, parecían estar usando sus habilidades para obligar a Zetsu a ir a donde querían, y no tardó en sentir que estaba rodeado. Basta ya de esta mierda. Si vamos a caer, caeremos luchando. Exclamó el Zetsu Negro con rabia. Después de lo que tengo en mente, Zetsu, puede que desees haber muerto luchando contra mí, dijo Naruto mientras aparecía detrás de la figura vegetal con túnicas reales propias de los altos elfos o, en este reino, de un emperador. Mierda. Es el Jinchuriki del Kyuubi. Exclamó el Zetsu Blanco. Antiguo Jinchuriki. Todos los Biju ahora son libres de sus recipientes y poseen cuerpos propios. Ahora solo responden ante una persona, yo. Dijo Naruto con frialdad mientras los 9 Biju, con apariencia de los Nazgûl de la Tierra Media, emergían de las sombras con las espadas desenvainadas. Esto es solo un contratiempo temporal. Ella regresará. Nuestra madre volverá a este mundo y lo gobernará de nuevo, dijo Black Zetsu desafiante mientras Naruto lanzaba rápidamente cadenas de chakra alrededor de la figura vegetal antes de que pudiera hacer algo para escapar. ¿Quién? Preguntó Naruto mientras ambos lados de Zetsu sonreían con malicia. Kaguya. Madre del sabio de los 6 caminos. Tu antepasada y la antepasada de los clanes Uchiha y Senju. Gracias a ella, tú y el clan Uzumaki existís como descendientes de larga estirpe. Lo mismo ocurre con los Senju y los Uchiha. Incluso el clan Kaguya de Kiri habla por sí mismo. A través de sus 2 hijos, ella los trajo al mundo gritando. Pero su amor por ellos se ha desvanecido. Ahora solo desea ver cómo lo que sus hijos crearon se convierte en cenizas. Tú no eres la excepción, dijo el Zetsu Blanco mientras Naruto lo miraba con expresión aburrida. Y déjame adivinar, mientras vivas para cumplir su voluntad, ¿Kaguya tiene alguna posibilidad de regresar algún día? Preguntó Naruto mientras su mano derecha se flexionaba y su anillo de poder pulsaba muy levemente. Ella es nuestra madre tanto como sus hijos biológicos. Somos su voluntad y ella regresará a este mundo sin importar el costo, exclamó Black Zetsu antes de que Naruto se abalanzara sobre él con la mano derecha de Uzumaki agarrando el rostro del hombre planta. Renuncia a tu mente. Exclamó Naruto con un tono demoníaco antes de lanzar su ataque contra Zetsu en su totalidad y comenzar a combatir la voluntad del amo de marionetas de esta criatura con la suya propia. ¡Ah! Gritó Zetsu mientras sentía el dolor abrasador causado por el anillo de poder de Naruto. No podrás resistirte. Exclamó Naruto mientras profundizaba en la mente de Zetsu y encontraba la parte donde Kaguya había colocado su voluntad dentro del cuerpo del hombre planta. En cuestión de segundos, se desató una batalla de voluntades. Uno ganaría y dominaría a los Zetsu de ahora en adelante. El otro, sería destruido por completo. Sin espíritu. Sin alma. Sin voluntad. Nada. No me lo quitarás. Es mío para mandarlo. Para controlarlo. Exclamó desafiante la voluntad de Kaguya. Fuera, Kaguya. Tu regreso no impedirá mis planes. Este mundo solo necesita un verdadero gobernante de los países elementales, y ese seré yo. Ordenó Naruto antes de descargar todo su poder sobre la voluntad de Kaguya y quemarla de Zetsu. ¡No! Gritó la voluntad de Kaguya mientras resistía el poder de Naruto. Muere. Ordenó Naruto antes de que su poder envolviera por completo la voluntad de Kaguya y la aplastara sin piedad. Antes de implantar su propia voluntad en Zetsu y convertir al hombre planta en su fiel sirviente hasta el fin de los tiempos. ¿Qué órdenes tienes para nosotros, mi señor? Preguntó primero el Zetsu Blanco.
¿Qué ordenas?, preguntó el segundo Zetsu negro. Tienes trabajo de infiltración que hacer. Hazme sentir orgulloso, susurró Naruto crípticamente mientras Zetsu hacía una reverencia. Fin del flashback. Era hora de que el señor oscuro de la Tierra Media se hiciera notar, aunque solo fuera por última vez. Destruir a sus enemigos como Sauron, pero gobernar el mundo como su emperador siendo Uzumaki Naruto. Konoha, 2 horas después, estaba nublado. Estaba oscuro. Llovía. Los relámpagos surcaban el cielo. Caían en distintos puntos cada vez que impactaban. El viento aullaba furioso y la oscuridad alrededor del pueblo parecía intensificarse con cada instante que pasaba. Sí, era de día. No de noche. De día. Pero estaba tan oscuro que bien podría haber sido de noche, dado que la luz del sol no lograba atravesar las densas nubes de tormenta. Pero ese no era el problema inmediato de Konoha. De hecho, en ese momento, el clima se consideraba normal para ellos y solo había empeorado ligeramente en las últimas horas. Y con razón. Konoha estaba siendo atacada. Atacada y asediada por un ejército de samuráis y ninjas que ondeaban el estandarte del clan Uzumaki. Aunque dicho estandarte había sufrido una ligera modificación. Ahora era simplemente una espiral con un círculo rojo detrás. Ahora era una espiral dentro de un gran ojo ardiente. El ojo de Sauron. Se escuchó el silbido de una gran roca lanzada por una catapulta antes de que se estrellara contra la muralla de Konoha. El impacto fue violento, destruyendo los restos de la gran estructura defensiva de madera. Varias otras rocas, algunas en llamas, también fueron lanzadas, pero las que ardían volaron mucho más lejos, hacia el interior de la aldea. Impactaron contra los edificios, propagando el fuego a pesar de la intensa lluvia, extendiendo la destrucción que el ejército invasor desataba sobre Konoha, atacando la aldea por todos lados. Los sellos que Jiraiya había recibido el encargo de crear y que había colocado fueron retirados previamente en un ataque furtivo y sigiloso por parte de su padre, su madre, Mito y otros miembros del clan Uzumaki. No es que los sellos que Jiraiya hubiera servido de mucho, pero era mejor eliminar esas molestias antes de que pudieran causar problemas. Los ninjas de la aldea de la hoja, todos asignados a vigilar esas zonas, desde Chunin hasta Jounin, fueron masacrados rápida y fácilmente, sin piedad. Sus cuerpos fueron escondidos o eliminados en secreto para evitar que nadie sospechara del ataque. Bajo tierra, los ninjas de la raíz de Konoha estaban siendo aniquilados por los 3 primeros Hokages que alguna vez gobernaron la aldea. 2 de ellos actuaban por voluntad propia para impartir justicia a quienes habían cometido una injusticia contra su familia, sino contra sus propias enseñanzas. Mientras que el tercero, con ironía, se veía obligado a hacerlo por orden de su maestro, Uzumaki Naruto. El líder del clan había secuestrado la mente del resucitado tercer Hokage y le había implantado una orden que lo consumía todo: luchar contra todos los shinobi de Konoha que se interpusieran en el camino del antiguo señor oscuro. Hiruzen intentó resistirse, aunque solo fuera por unos segundos, pero el poder y la voluntad de Uzumaki Naruto eran demasiado fuertes para resistirlos. Naruto le había mostrado la verdad sobre la noche en que atacó el Kyuubi, le había mostrado a Hiruzen cómo su amada esposa había muerto realmente a manos de un tal Uchiha Obito, y cómo dicha mujer se avergonzaría de él por ser el monstruo manipulador en el que se había convertido hacía tantos años. En resumen, Naruto había doblegado a Hiruzen y lo había encadenado, arrebatándole gran parte de su libre albedrío. Ahora, lo único que el antiguo tercer Hokage podía hacer era servir a su maestro, a pesar de que su mente, aprisionada, le gritaba que no lo hiciera y que luchara por la aldea de la hoja. Lamentablemente para Hiruzen, estaba atrapado en la prisión de su propia mente, y Uzumaki Naruto era su guardián, el único con la llave para abrirla. Mokuton. Lanzas de árbol. Exclamó Hashirama antes de lanzar oleada tras oleada de lanzas de madera contra los ninjas de la raíz que tenía delante, y vio como todos eran ensartados contra las paredes del área subterránea que los rodeaba. Estilo de agua. Jutsu de la cascada furiosa. Exclamó Tobirama antes de hacer aparecer agua y, como su nombre indica, ahogó a los ninjas de la raíz en su camino de agua que caía sobre ellos como una enorme cascada. En cuanto a Hiruzen, Naruto le ordenó que no usara ningún jutsu de la larga lista que poseía en su mente, sino que destrozara a cualquier shinobi de Konoha solo con taijutsu. Que rompiera huesos, cuellos y columnas vertebrales. Que arrancara trozos de carne con sus propias manos, que le sacara los ojos a alguien mientras gritaba pidiendo clemencia, y otros métodos sangrientos para destruir el cuerpo humano que el tercer Hokage sabía realizar gracias a sus muchos años como ninja, cuando su cuerpo estaba en óptimas condiciones físicas.
Y, efectivamente, el antiguo tercer Hokage cumplió con creces su cometido de una manera muy sangrienta, tal como Naruto se lo había ordenado. En cuanto a Naruto, había entrado sin problemas por la puerta principal después de que una roca la destrozara, y su entrada provocó que fuera rodeado por ninjas de Konoha. Algunos de los novatos y sus senseis estaban allí. Todos se quedaron atónitos y algo intimidados al ver a su antiguo compañero allí, ataviado con la armadura del señor oscuro Sauron. Vaya sorpresa. Mis viejos amigos han salido de su escondite como ratas asustadas en un barco que se hunde. Qué amable de tu parte venir a verme tan pronto. Me ahorras el esfuerzo de encontrarlos y matarlos a todos uno por uno, comentó Naruto con su maza de aspecto siniestro en la mano, y se oyó cómo apretaba el puño al rozarla contra sus manos blindadas. Es hora de que mueras, monstruo, dijo Kurenai mientras se preparaba para la lucha. Vas a caer, demonio, dijo Ino mientras se preparaba para atacar su mente. El destino decreta que mueras una vez más, comentó Neji mientras observaba la figura de Naruto con ojos calculadores. No resistiréis nuestra primavera de la juventud. Declaró Lee mientras adoptaba su postura de taijutsu. ¿Eso es lo que crees?, comentó Naruto antes de blandir su maza hacia la izquierda y golpear a un Anbu que cargaba con una máscara de oso en la cara. El impacto generó una poderosa onda expansiva que lanzó a todos por los aires. Algunos edificios cercanos se derrumbaron. Un grupo de Jounin intentó atacarlo, pero Naruto los volvió a lanzar por los aires con su maza, y el anillo de poder se desató sobre sus cuerpos. Los golpes rompieron sus cuerpos al instante, mientras que los edificios a su alrededor se derrumbaban con cada golpe de su maza contra una persona, un lugar o incluso el suelo. Como dijo el infame dragón Smug hace muchos años, justo antes del ataque a Ciudad del Lago, él es fuego. Él es la muerte. Alrededor de Naruto, el ejército de samuráis con armadura oscura, su general samurái oscuro Doku y los miembros del clan Uzumaki invadieron Konoha, aniquilando a uno tras otro. Algunos de los novatos, como Ino, Shika y Cho, junto con sus padres, intentaron unirse contra Naruto y detener la invasión con su muerte. Pero, para su horror, el poder de Naruto era demasiado para ellos. Los usuarios de sombras descubrieron que sus poderes no solo no lo limitaban al contacto, sino que se volvían contra ellos, y fueron estrangulados hasta quedar inconscientes. Ino y su padre intentaron atacar su mente, pero la primera fue repelida y quedó inconsciente. Mientras tanto, la mente de Inoichi fue violada por el espíritu de Naruto, quien se apoderó de la suya antes de que la cabeza del shinobi de Konoha se tensara hasta el límite, y la cabeza de Inoichi explotó en ese mismo instante. En cuanto a Choji y su padre, ambos habían aumentado el tamaño de sus cuerpos hasta convertirse en gigantes e intentaron pisotear la forma más pequeña de Naruto. Solo para que la fuerza y el poder detrás del golpe de la maza de Naruto aniquilaran la pierna o el brazo usados en el intento de aplastarlo. Cuando ambos Akimichi se encogieron a su tamaño normal para evitar una pérdida masiva de sangre, estaban en el suelo con Choji sin un brazo y su padre sin una pierna, literalmente, sobre la cual apoyarse. Ambos gritaban de dolor mientras Naruto pasaba con su armadura, sin importarle nada, y dejaba que los gritos de dolor de sus enemigos resonaran por toda la aldea incluso después de que fueran capturados por sus samuráis según sus órdenes permanentes antes del ataque. Ignoró los gritos de muerte mientras samuráis y ninjas Uzu aniquilaban sin piedad a los shinobi de Konoha a su alrededor. Muchos ninjas de esta aldea no hicieron más que lastimarlo cuando era niño. Lo mismo ocurría con los civiles. Aquellos que no lo lastimaron físicamente, lo hicieron emocionalmente humillándolo, llamando a su propia madre prostituta del barrio rojo y a su padre, precisamente, bastardo. Además, esas mismas personas no hicieron absolutamente nada para detener el abuso físico, y simplemente prefirieron observar si les resultaba interesante. Mocoso desagradecido, exclamó Jiraiya, mientras se abalanzaba sobre Naruto con un Rasengan en la mano, con la intención de matar a su antiguo alumno. Solo pudieron ser desviados por el puño blindado de la mano izquierda de Naruto. No tienes derecho a hablarme de desagradecido, Jiraiya. Tú, que traicionaste a mis padres, que participaste en la traición a mi clan, que permitiste que esta aldea me hiciera daño, que abusara de mí. ¿Y para qué? ¿Por una estúpida profecía? ¿Para que pudieras manipularla y que tu ego finalmente eclipsara a quienes una vez te eclipsaron a ti? Preguntó Naruto mientras veía a Jiraiya levantarse lentamente del suelo. Era necesario, muchacho. Tu maldito clan se estaba volviendo demasiado poderoso. Había que ponerlos en su sitio. Incluso tuvieron el descaro de exigir que Mito regresara a Uzu en su vejez para poder transferir al Kyuubi a otro Uzumaki de su elección.
No tenían derecho a negarle a Konoha un biju. Exclamó Jiraiya furioso. Teniendo en cuenta lo que tú y todos los demás piensan sobre los biju o sus Jinchuriki, creo que tenemos todo el derecho a tener la última palabra, comentó Naruto mientras Jiraiya fruncía el ceño. Tú y el resto del clan Uzumaki sois un montón de ingenuos. Tenéis poder, pero no sabéis cómo usarlo. Para llevar vuestro poder al siguiente nivel. Exclamó Jiraiya mientras veía a Naruto inclinar ligeramente la cabeza, cubierta por el casco, antes de soltar una risa cruel. ¿Crees que no sé cómo desatar mi poder? No sabes lo que he hecho desde mi muerte en este reino. Lo que hice en mi nueva vida. En lo que me convertí en ella. Los horrores que cometí y desaté. Si tan solo conocieras a Jiraiya, entenderías que soy exactamente el monstruo que querías que fuera en esta vida y en el que me convertí en aquella, respondió Naruto mientras Jiraiya realizaba algunos sellos con las manos. Katon. Jutsu de bomba de fuego. Exclamó Jiraiya mientras la gigantesca bola de fuego era lanzada contra Naruto, quien dejó que el ataque lo alcanzara y sintió como su poder explotaba a su alrededor. En cuanto a Jiraiya, sonrió con sorna al ver explotar su ataque, que sin duda habría matado al hijo de su primer exalumno. Honestamente, los sapos debieron haber visto al chico tal como era en realidad y haberse aliado con el verdadero equipo ganador. En cambio, optaron por abandonarlo a él, a Konoha y al principio de que la fuerza hace el derecho, mientras que todos los demás, excepto Konoha, tuvieron que ser asesinados o sometidos a golpes. ¿Eso es todo, Jiraiya? ¿Un simple jutsu de fuego y crees que la batalla ha terminado? ¿Que has ganado? Preguntó Naruto mientras caminaba a través del fuego y lo absorbía en su anillo. Eso te dio de lleno. Deberías estar muerto. Exclamó Jiraiya mientras Naruto se reía entre dientes. Ya morí una vez quemado. No puedo morir dos veces a manos del fuego. Sobre todo cuando quien lo usó es un debilucho pervertido como tú. Replicó Naruto con frialdad mientras caminaba lentamente hacia un Jiraiya atónito, preocupado y furioso. Escoria Uzumaki, nunca supiste cuando te convenía rendirte y morir. Exclamó Jiraiya antes de desatar el pantano del inframundo sobre Naruto para atraparlo en el acto. Lo mismo se puede decir de ti, Jiraiya, comentó Naruto antes de usar su poder para arrasar el pantano y salir lentamente del cráter que se había formado en el proceso. ¿Por qué no te quedas muerto? Preguntó Jiraiya furioso mientras lanzaba un jutsu tras otro contra Naruto, pero no le hizo ni el más mínimo daño al antiguo Jinchuriki. Porque no puedo morir a manos de un viejo tonto como tú. Especialmente uno que no tiene vergüenza y trata de influir en una profecía con la que no debería haberse metido en primer lugar, dijo Naruto antes de desviar el jutsu de agua usado por Jiraiya hacia una dirección aleatoria, lo que provocó la destrucción de un edificio cualquiera. ¿Todavía vas a seguir regañándome por eso? Hice lo que hice para que la profecía beneficiara a Konoha. Siempre a Konoha. Si tengo que manipular una profecía para que la mitad del mundo sea masacrada y Konoha esté de pie sobre la interminable pila de cadáveres, lo haré. Nada más importa que esta aldea. Si gano fama y reconocimiento por mis acciones como resultado final, lo aceptaré. Pero tú no lo entendiste. Nunca lo entendiste. Elegiste desafiar tu propósito en la vida. Tu propósito era luchar por Konoha. Morir por Konoha. Todos los largos años que quisiste vivir tu vida libremente, fue una burla a la aldea. Estabas luchando contra todo lo que eras y sigues siendo, Naruto. Eres un peón. Una herramienta. Un arma de guerra hecha para matar a los enemigos de Konoha y a aquellos que desafían nuestra fuerza. Puede que tengas o no al Kyuubi dentro de ti, pero tu propósito general en la vida no ha cambiado. Ni una sola vez. Lo único que ha cambiado es que tienes la tontería y desafortunadamente, cree que deberías luchar contra la misma aldea que te crió. No lo toleraré. Exclamó Jiraiya mientras Naruto soltaba una risa cruel ante sus palabras. Y por eso, Jiraiya, eres para siempre, un idiota, comentó Naruto con frialdad, ya que lo único que veía ante él era un tonto, mientras Jiraiya se enfurecía ante el insulto. Al menos yo no estoy muerto como tú. Exclamó Jiraiya antes de lanzarse hacia adelante con la esperanza de sorprender a Naruto y atravesar esa armadura de aspecto absurdo con un Rasengan. Subestimó la velocidad de Naruto con esa armadura y recibió un fuerte golpe con la maza que el rubio sostenía en su mano cubierta por el guantelete. El impacto lo lanzó hacia atrás, sintiendo como sus huesos se convertían en grava mucho después de tocar el suelo. Ni siquiera pudo gritar de dolor. El dolor era tan intenso que gritar probablemente lo habría empeorado. ¡Qué desperdicio de vida eres, Jiraiya! Pensar que alguien como tú entrenó a mi padre.
Claro que no fue mucho entrenamiento de tu parte, solo dejaste que mi padre hiciera todo el trabajo y afirmas que fue gracias a tus acciones que se volvió tan grande. Eres un parásito, igual que Orochimaru en vida. La única diferencia entre ustedes dos idiotas es que Orochimaru se aprovecha de la vida de los demás. Tú te aprovechas de la fama y el arduo trabajo de los demás. Lo mismo podría decirse de tu sensei, que se aprovecha del libre albedrío de los demás. Es decir, de mí y de mi clan. Pero también de aquellos fuera de Konoha. Por supuesto, Hiruzen ya pagó el precio completo por sus acciones al ser mi esclavo para usarlo como mejor me parezca. Lástima que no vivirás lo suficiente para ver lo que le sucede a Tsunade cuando la haga enfrentar el juicio, respondió Naruto mientras Jiraiya miraba fijamente con la poca fuerza que le quedaba a la imponente figura del hombre que una vez fue su alumno. Eres un monstruo. Jadeó Jiraiya mientras Naruto se arrodillaba y miraba al Sannin directamente a los ojos. Me convertiste en un monstruo, Jiraiya. ¿Lo recuerdas? Tú, Hiruzen, Kakashi, Danzo y el resto de Konoha intentaron convertirme en un monstruo desde que nací. Solo me miras con odio intenso porque el monstruo que creaste no ataca a los enemigos de Konoha. Si lo hiciera, ¿me mirarías con tanto odio? ¿O estarías sonriendo con orgullo sabiendo que tu arma de guerra, al final, fortaleció a Konoha aniquilando a todos sus enemigos? Dijo Naruto mientras Jiraiya gruñía e intentaba moverse, pero su cuerpo estaba demasiado deteriorado para hacer nada. Este mundo y su gente no se doblegarán ante ti. Hay más gente que piensa como nosotros de la que crees, Naruto. La destrucción de Konoha solo nos convertirá en héroes y mártires mucho después de nuestra muerte. Jamás conocerás la paz. Exclamó Jiraiya desafiante, mirando fijamente a Naruto. Sobreestimas la grandeza de Konoha. Me subestimas a mí. Pensaría que, dado mi historial, ya te habrías dado cuenta de que subestimarme a mí y al clan Uzumaki en general es algo que simplemente no haces. Claro, ¿qué se puede esperar de un falso sabio como tú? Comentó Naruto, sabiendo que el hombre se tomaría el insulto muy a pecho. Bastardo. Exclamó Jiraiya antes de que la mano libre de Naruto le cubriera la cara. Lo dice el hombre que es la personificación de la palabra. Adiós, Jiraiya. Diría que fue divertido recordar viejos tiempos, pero, eso me convertiría en un mentiroso, respondió Naruto antes de aplastar el cráneo de Jiraiya como si nada. Un imbécil menos. Quedan varios más. Con Kushina y Minato corran. Corran. Exclamó un Jounin antes de ser destrozado por cadenas de chakra que salían de una mujer pelirroja furiosa. De mí no habrá escapatoria. Ni piedad. Ni compasión. Todo aquel que lastime a mi bebé morirá. Exclamó Kushina, con rabia y furia representadas por su ira. Lo sentimos. Lo sentimos. Suplicó otro ninja de Konoha, que tenía rango Anbu, pero cuya máscara estaba partida por la mitad, y reveló lo aterrorizado que estaba del rubio ex Yondaime Hokage. Tu abuso hacia mi hijo y el hecho de que lo disfrutes demuestran lo contrario, dijo Minato antes de clavarle su kunai de 3 puntas en la cara al Anbu y tirar violentamente hacia abajo, cortándolo verticalmente por la mitad. Sensei. Por favor, detenga esto. Suplicó Kakashi mientras Minato veía a su antiguo alumno con ambos ojos siendo usados para ver cosas. Y, sin embargo, Kakashi seguía ciego ante la cruda realidad de las cosas en la mente de Minato. Sensei. Perdiste el derecho a llamarme así hace años cuando traicionaste a mi hijo. No eres digno de que te llame Sensei. No eres digno de ser mi alumno. No eres digno de todo el amor, el tiempo y el esfuerzo que invertí en convertirte en un gran shinobi. La única de mis alumnas digna de ser mi alumna está muerta y, por lo que me han dicho, fue asesinada por tu propia mano cubierta de relámpagos. Ni siquiera intentaste contactarme usando uno de mis kunai para aparecer y evitar que su sello fallara. Simplemente mataste a Rin y tomaste el camino fácil, dijo Minato antes de estar frente a un Kakashi ahora demasiado conmocionado para moverse y proceder a darle una paliza a su antiguo alumno. En cuanto a Kushina, destrozaba a varios shinobi a la vez, ya fuera con su cadena de chakra o con su espada, cuyo símbolo del clan Uzumaki ardía en la parte inferior de la empuñadura y en el lateral. Aquellos a quienes mataba con las cadenas o la espada morían sin piedad, en comparación con algunos que recibían un golpe directo en la frente con la empuñadura. Porque el símbolo de la parte inferior era especial. Imbuido de magia y fuinjutsu, proyectaba la horrible vida que Naruto había sufrido desde su infancia hasta su muerte. El dolor, sin embargo, era tan intenso, intensificado miles de veces, que la muerte era instantánea, pero se sentía como una eternidad.
Kusina consideraba que la mayoría merecía tal muerte por lo que le habían hecho a su hijo durante años y disfrutaba infligiéndole tanto dolor. Bueno, ahora el dolor de su hijo, ahora era el de ellos durante los pocos segundos de vida que el mundo exterior les tenía antes del final. En cuanto a Mito, se dirigió al hospital, aplastando a cada shinobi de Konoha que se interponía en su camino o que huía por él. Enfermeras y médicos también fueron víctimas de su furia destructiva. La esposa de Senju Hashirama no era una ama de casa débil y frágil ni la delicada hija de un señor feudal con sirvientes dispuestos a servirle en todo. No. Era una kunoichi. Había participado en batallas, guerras, luchado contra el Kyuubi y Madara cuando ambos atacaron a Ashirama. Muchos shinobi de esta aldea habían olvidado este hecho, que fue omitido de los libros de historia para hacer que la aldea pareciera mejor de lo que realmente era. Mito se había propuesto corregir ese error. Le recordaría al mundo por qué el clan Uzumaki, y por extensión ella misma, no debían ser subestimados bajo ninguna circunstancia. Mito se aseguraría de que se escribiera un nuevo libro de historia sobre ella y Konoha con la sangre de esa gente estúpida, y sus manos sostendrían el kunai barra pluma que se mojaría en la tinta necesaria para escribirlo. Cuando Mito llegó al hospital, notó que la mayoría del personal y los shinobi encargados de custodiarlo estaban muertos o agonizando en el suelo. Por la expresión de horror en sus rostros, todos habían muerto por algún tipo de veneno, y no había sido de acción rápida. No. Había sido lento, tortuoso y cruel, todo a la vez, con propiedades alucinógenas que complementaban el plan. Están aquí dentro. Su asistente ha bloqueado la habitación. Podría entrar fácilmente, pero teniendo en cuenta que es algo personal, dijo el Zetsu blanco a Mito, que se encontraba fuera de la puerta del lugar al que la mujer se dirigía. Nos pareció mejor que derribaras la puerta tú mismo, dijo Black Zetsu mientras Mito asentía brevemente antes de encarar dicha puerta. La puerta que le impedía ver a Senju Tsunade. Su nieta. La traidora de su sangre. De la sangre de Ashirama. No sabía qué había llevado a Tsunade a abandonar y traicionar a Naruto cuando llegó el momento de criarlo tras el sellado del Kyuubi en su cuerpo. Quizás Hiruzen tuvo algo que ver. Tal vez Jiraiya. ¿Acaso sus propios hijos con Ashirama se corrompieron de alguna manera, envenenando la mente de Tsunade? Obtendría sus respuestas aquí y ahora. Con un solo puñetazo, la puerta estalló y se formó un enorme agujero, quedando esparcidos por todas partes los restos del bloqueo que había detrás. Al pasar, Mito atrapó al instante las agujas Senbon envenenadas que Shizune lanzó desde su escondite y fulminó con la mirada a la ninja médica que había sido aprendiz de Tsunade. Por lo que Naruto le había contado sobre la destreza médica de Shizune, la mujer era experta en medicina y había sido instruida personalmente por Tsunade. Pero por alguna extraña razón, nunca aprendió todo lo que Tsunade tenía para enseñar, ni siquiera firmó el contrato de las babosas durante su aprendizaje con la Sannin. No es que importara mucho lo último, ya que las babosas, al igual que los sapos con Jiraiya, habían terminado su contrato de invocación con Tsunade tras su segunda hospitalización, después de que Kusina la internara. Aún así, Mito lo consideraba un desperdicio de potencial. Tsunade claramente había seguido el camino de enseñar a sus alumnos todo lo que sabían en su campo especializado, pero nunca les enseñó todo lo que ellos sabían. Sin duda, Tsunade lo había hecho por temor a que algún día el alumno superara al maestro y lo volviera obsoleto. La conexión entre Hiruzen y Orochimaru vino rápidamente a la mente, al igual que la de Jiraiya y Minato, aunque en menor medida, en lo que respecta a un alumno que supera al maestro. Pero eso no justificaba que Tsunade hiciera lo mismo. El mundo necesitaba médicos, enfermeros y personal sanitario altamente capacitado para combatir todo lo letal y peligroso para la humanidad. Impedir que Shizune alcanzara su máximo potencial como ninja médico era un pecado demasiado grave como para ignorarlo. A ojos de Mito, Tsunade había optado por codiciar su poder y había seguido el camino egoísta de mantener a Shizune a raya, ofreciéndole más conocimientos y habilidades. Si vuelves a hacer eso, te despellejaré viva y esparciré tus intestinos por toda la habitación, amenazó Mito mientras Shizune permanecía de pie frente a la cama de Tsunade, lista para atacar. No permitiré que lastimes a Tsunade-sama, replicó Shizune, dispuesta a luchar contra Mito hasta el final. ¿Hacerle daño? No necesito hacerle daño. Kusina ya lo hizo por mí, lo que provocó que Tsunade estuviera aquí. No. Si quisiera hacerle daño a mi nieta, simplemente te mataría delante de ella mientras está consciente y le diría a esa mujer lo inútil que fue su vida a mis ojos.
Así que, ¿por qué no te portas como una buena niña, actuando como la alumna siempre leal, y te haces a un lado antes de que te mate, despierte a mi nieta y le muestre tu cabeza después de que te la quite? Dijo Mito, cuya paciencia se estaba agotando. No deberías estar aquí. ¿No se supone que estés entre los vivos?, dijo Shizune mientras Mito fruncía aún más el ceño. Si no te mueves en los próximos instantes, no estarás entre los vivos, advirtió Mito mientras Shizune comenzaba a sudar de miedo. No me rendiré. Mejor mátame ahora mismo, desafió Shizune mientras Mito se quedaba allí parada un segundo antes de reaparecer frente a ella. Como desees, comentó Mito antes de atravesar el pecho de Shizune con el brazo y acabar con la vida de la mujer en ese mismo instante. Sin rastro de tristeza ni preocupación, Mito arrojó a la mujer muerta como si no valiera nada, y el cuerpo cayó por la ventana rota al suelo. Para Mito, Shizune ya había perdido el derecho a vivir con tan solo vislumbrar su personalidad. Seguía ciegamente a Tsunade cuando debería haber cuestionado cada uno de sus movimientos. En cambio, la ingenua seguía a su futura sensei como una perrita leal, mostrándose totalmente sumisa ante ella por respeto a la familia fallecida que las unía. En la mente de Mito, Shizune era una marioneta que Tsunade manejaba cuando convenía, obligándola a bailar al son de los demás sin pensar por sí misma. Fue un acto de misericordia simplemente cortar los hilos y dejar caer la marioneta. En ese momento, Tsunade comenzó a moverse en su cama y miró a su alrededor, viendo que la habitación estaba destrozada y que la sangre manchaba sus sábanas. Sin embargo, algo le decía que esa sangre no era suya. Frunciendo el ceño con confusión, miró a su alrededor por segunda vez y vio a su abuela allí de pie, mirándola con furia. ¿Abuela?, preguntó Tsunade mientras Mito mostraba un ceño fruncido. Hola Tsunade. ¿Sorprendida de verme? No deberías estarlo, considerando que soy una Uzumaki y que Naruto-sama resucitó a todos sus parientes del reino de los muertos, comentó Mito mientras Tsunade intentaba incorporarse, pero la mirada de su abuela la dejó paralizada. ¿Qué le pasó a mi habitación? ¿Por qué hay sangre en mi cama? ¿Dónde está Shizune?, preguntó Tsunade mientras el rostro frío de Mito permanecía impasible. Shizune y yo tuvimos una breve discusión. La sangre que ves es el resultado de que yo pusiera fin a la discusión, respondió Mito, mientras los ojos de Tsunade se abrían de par en par antes de que se incorporara por completo. Shizune era inocente. No tenías derecho a matarla. Era muy valiosa para mí, exclamó Tsunade furiosa, pero Mito la agarró rápidamente por el cuello y la inmovilizó en la cama como a una niña indefensa. No, ¿verdad? ¿Con quién te crees que estás hablando, Tsunade? No me hables como si fueras alguien que está por encima del juicio. Conoce tu lugar cuando estés en mi presencia, porque es más alto que un insecto que preferiría aplastar bajo mis sandalias. Solo el hecho de que seas, para mi vergüenza, mi nieta, es lo que me impide matarte ahora. Eres una vergüenza tanto para mi clan como para el de tu abuelo. No solo no te quedaste en Konoha para atender a Kusina sabiendo perfectamente que estaba embarazada, sino que ni siquiera regresaste para ayudar a criar a su único hijo. Tu prima lejana. Abandonaste a tu familia para beber, apostar y huir cuando perdías, siguiendo tus crecientes deudas con otros. No solo eso, sino que tuviste el descaro de denunciar a todos los que se convirtieron en Hokage antes que tú. Es decir, insultaste a tu familia, a la familia de Naruto, y seguiste el camino del único Hokage que no merecía el sombrero en primer lugar. Denunciaste todo lo que construimos cuando se formó Konoha. No hiciste nada para cambiar la mentalidad de la gente sobre Naruto, ni tú castigaste a quienes lo lastimaron en el pasado, hasta el momento en que Pain atacó Konoha. Tuvieron suerte de que yo no fuera Hokage, porque si lo hubiera sido, habría arrastrado a cada uno de esos traidores a la plaza pública y los habría ejecutado uno por uno para que todos lo vieran. Tú simplemente te quedaste de brazos cruzados y dejaste que la aldea hiciera lo que quisiera con Naruto. Te quedaste de brazos cruzados y dejaste que un grupo de personas en un consejo, que para empezar no debería tener la última palabra, abusara de un miembro de mi clan y de un miembro de tu familia. Exclamó Mito mientras Tsunade intentaba liberarse de la fuerza superior de Mito, pero sin éxito. No pude. Había perdido tanto. Dan. Nawaki. Esta aldea me lo quitó todo y me negué a regresar porque los recuerdos dolían. Después de que Kusina muriera tras el ataque del Kyuubi, odié todo lo relacionado con Konoha. El título de Hokage. Ser ninja. El Biju en cuestión. Incluso a Naruto por contener al demonio que ayudó a matarla. Una parte de mí te odiaba hasta cierto punto. Tú y el abuelo trajeron al Biju de vuelta a Konoha sin ninguna preocupación de que la bestia pudiera liberarse de nuevo.
Ya fuera por algún error en la matriz de sellado o por una fuente externa. Cuando supe que Naruto era el Jinchuriki del Kyuubi, pensé en Kushina y en cómo el Kyuubi la había matado después de liberarse. Odiaba al Kyuubi. Te odiaba a ti y al clan por ser su guardián. Odiaba prácticamente todo lo relacionado con los 9 Biju. Incluyéndome a mí mismo. ¿Hablas de que soy una vergüenza para el clan? Pues yo me avergüenzo de ti y de ser parte del tuyo. Yo también te odio. Exclamó Tsunade enfadada a Mito. Nunca dije que te odiara, Tsunade. Solo me avergüenzo. Tu abuelo también, pero no tenía la voluntad de hacer lo que se debe hacer hoy. Yo, en cambio, sí tengo la voluntad de hacerlo porque, a mi parecer, no eres una de nosotros. Ya no. No eres de nuestra sangre, por ningún lado. No. En lo que a mí respecta, mi relación contigo es como si te hubieran adoptado por lástima, y no toleraré a alguien como tú. Considéralo desvinculado del apellido familiar por ambas ramas. Ya no eres una Uzumaki ni una Senju para mí. Para mí y para tu abuelo, que es mi esposo, eres una mala hierba venenosa que pretendo arrancar de raíz para siempre, respondió Mito, mientras Tsunade se sorprendía de que la mujer Uzumaki la llamara con semejantes palabras hirientes. Para el clan Senju, recibir tal título se consideraba una forma de expulsión debido a su conexión con la naturaleza. Incluso ser llamado hierba venenosa, aunque no fuera una ofensa verbal, significaba que ese miembro del clan Senju sería expulsado. Por lo tanto, dicha persona no tendría derecho al nombre del clan, los títulos, los pergaminos del clan ni los jutsus del clan, dependiendo de la afinidad del miembro expulsado. Era la forma que tenía el clan Senju de decir, ya no eres uno de nosotros. Fuera, escoria. A cualquiera que no siguiera los principios del clan. Si bien nunca había sucedido, ni siquiera después de la fundación del clan, existía como precaución en caso de que algún Senju decidiera actuar de una manera que no se ajustaba a sus principios. No puedes. Solo un Senju puede llamarme así, y solo estás ligada a uno por matrimonio. No cuenta si lo dices tú. Desafió Tsunade mientras Mito entrecerraba los ojos. Normalmente, eso sería cierto. Sin embargo, tu abuelo, que es mi esposo, me lo dijo primero para que te lo transmitiera, y por esa razón ya no perteneces a ninguno de los dos clanes debido a nuestros lazos familiares. Considera que estás expulsada de la venenosa hierba de los clanes Senju y Uzumaki. Respondió Mito antes de apretar con más fuerza el cuello de Tsunade y comenzar a estrangular a su nieta repudiada. Pepepe, por favor, detente. Abuela. Suplicó Tsunade, pero solo encontró unos ojos fríos que la miraban fijamente. No escucho las súplicas ni los lamentos de las malas hierbas venenosas. Adiós, Tsunade, dijo Mito antes de aplastar la tráquea de Tsunade y ver cómo la vida de su nieta llegaba a su fin por ello. Una vez consumado su cometido, Mito salió de la habitación y se dirigió a otro lugar para segar la muerte a los enemigos de su clan. Con Naruto, Naruto se encontraba junto al cuerpo de Yui Kurenai, la antigua sensei de Hinata. La mujer yacía en el suelo, boca arriba, sangrando por una herida casi mortal, y presentaba otras lesiones que hacían que el tiempo apremiara aún más. Tras llevar a su hijo a un refugio para bebés nacidos de linajes shinobi, Kurenai se había lanzado al ataque con la intención de matarlos para proteger a su hijo. Logró acabar con algunos samuráis, pero Naruto, junto con los miembros del clan Uzumaki con los que luchó tras ser derribada, representaban una historia diferente, y pronto comprendió por qué el clan era tan temido desde sus inicios. Básicamente la habían usado como una pelota de ping-pong viviente, golpeándola sin piedad contra los miembros del clan Uzumaki. Al menos hasta que aterrizó no muy lejos de la forma blindada de Uzumaki Naruto y, para su horror, presenció cómo aplastaba el cráneo de Sarutobi Konohamaru con su pie blindado. El chico había sido golpeado brutalmente antes, y sus compañeros del cuerpo de Konohamaru también habían pagado el precio muriendo violentamente. Kurenai sabía que el líder del clan Uzumaki odiaba a Konoha y a todos los que apoyaban el abuso que le infligían, pero que Naruto llegara tan lejos como para acabar con el nieto del tercer Hokage. El chico que una vez llamó a Naruto jefe y su rival por el título de Hokage. Esto solo demostraba aún más cuán profundo era el odio que el líder del clan Uzumaki sentía por Konoha y por el propio tercer Hokage. Kurenai intentó levantarse y atacarlo, pero las costillas fracturadas le impidieron incorporarse, dejando a Naruto a su merced. Naruto apareció a pocos metros de ella, la levantó del cabello y la dejó en el aire. Acto seguido, la golpeó con fuerza, usando sus costillas ya magulladas y, en algunos casos, rotas, como si fueran su juguete personal.
Ella gritó de dolor, rogándole que se detuviera, pero Naruto se negó, pues recordaba perfectamente su participación en la tortura y el uso del genjutsu para hacerle sentir todos los abusos sufridos desde su infancia hasta el día de su ejecución. Con cada golpe, el anillo de poder de Naruto palpitaba, mostrándole imágenes de su abuso, pero poniéndola en sus sandalias, haciéndola sentir su dolor en ese breve instante, y haciendo que la intensidad de cada momento se sintiera como si realmente le hubiera sucedido a ella. Para cuando Naruto terminó de golpearla repetidamente en un costado, Kurenai sentía como si la mitad de su cuerpo se hubiera hundido y, sin duda, varios órganos vitales estuvieran muriendo. Sentía tanto dolor que su garganta se había vuelto ronca al intentar gritar. Cuando Naruto la soltó, el dolor se intensificó al impactar contra el suelo, y gimió mientras la sombra de su atacante se cernía sobre su cuerpo con una furia que ardía claramente tras aquel aterrador casco. ¿Te queda algo por decir antes de morir?, preguntó Naruto con su maza en la mano, y quedó claro lo que sucedería a continuación. Dile a Hinata que lo siento. La quería como a una hija. Solo quería protegerla de cualquier daño que pudiera destruir su inocencia. Reaccioné de forma exagerada. Debería haber apoyado su decisión de ser libre en lugar de intentar mantenerla en una jaula de oro para mí, gimió Kurenai mientras la mano derecha de Naruto se tensaba y se aferraba a la maza que ansiaba usar contra su cabeza. Si fuera el hombre que era hace tantos años, le diría que lo sientes, Kurenai, pero ya no soy tan buena persona, así que me niego. De todas las cosas que podías decirme antes de morir, decides elegir el camino del arrepentimiento y la tristeza por el trato que le diste a mi esposa en el pasado. Veo tu disculpa tal como es, así que no le diré a Hinata palabras tan vacías. ¿Sabes por qué? Mientras tú vivías feliz hasta ahora con tus amigos y tu hijo, mi esposa vivía con miedo y preocupación. Miedo y preocupación de que alguien de este mismo lugar, posiblemente tú, viniera por ella y por nuestro hijo Hizashi. Todo para que pudieras convertirlos en herramientas obedientes para que tu maldito Hokage las use en el futuro. No te molestes en negarlo. Ambos sabemos que nunca me aprobaste ni la idea de que Hinata fuera la madre de mi hijo, dijo Naruto mientras Kurenai comenzaba a llorar. Eso no es cierto. Protestó Kurenai mientras sentía que su futuro asesino se enfurecía cada vez más. ¿No es así? ¿Por qué iba a conocer el amor de una mujer esa mocosa demonio? ¿Por qué iba a saber yo, la monstruosidad para ser Jinchuriki, lo que es ser padre? ¿Tener una esposa? ¿Un hijo concebido con amor por ambos padres? Los ancianos Iga y Yashi querían que Hinata se casara con un anciano de alto rango en la corte del Daimyo del Fuego. ¿Lo sabías? Seguro que sí. No recuerdo que nadie se escandalizara por esa pequeña noticia sobre su vida. Claro, que Hinata se case con alguien prácticamente mayor que su abuelo está bien. Pero que se case con el Jinchuriki del Kibi y esté embarazada de su hijo. Me miraste como si hubiera vendido la aldea a Orochimaru y Uchiha Madara mientras me bañaba en la sangre de niños inocentes después de masacrarlos a todos con una espada oxidada. Exclamó Naruto mientras Kurenai hacía una mueca, ya que sabía que todo aquello era cierto, pero aún así parecía algo desafiante en su presencia. Hinata tenía muchísimo potencial como kunoichi. Mucho más que cualquier otra de su edad o cercana. Y lo echó todo a perder. ¿Para qué? ¿Solo para ser la madre de tu hijo? Para ser tu devota y cariñosa ama de casa. Hinata merecía algo mejor. Replicó Kurenai con enfado en la voz. ¿Y qué te hace pensar que habría humillado a mi esposa de tal manera como para impedirle alcanzar su máximo potencial? Siempre supe que Hinata era fuerte. Creí en ella cuando nadie, ni siquiera tú, creía en ella. Por Kami, su clan humilló a Hinata durante años, y tú no hiciste nada al respecto. Lo llamaban asunto de clan. Te escudas en tecnicismos y obligaciones morales para no interferir en asuntos familiares. Pero ambos sabemos que Hinata nunca debió haber sufrido a manos de su clan. Incluso después de que se casara conmigo, preferiste que tu antigua alumna viviera bajo el yugo del clan que la oprimía antes que conmigo. Yo le di a Hinata más amor en los 2 primeros años que estuvimos juntos que el que su clan le dio jamás durante su infancia. ¿Acaso eso tiene sentido para ti, con esa cabeza dura que tienes? Dijo Naruto mientras el odio de Kurenai hacia él vacilaba solo un segundo antes de regresar. Siempre fuiste un monstruo. Una criatura despreciable que debería haber sido asesinada al nacer. La única razón por la que no lo fuiste es por tu valor como arma futura, pero vi que era inútil criarte después de ver lo idiota que eras en la academia, escupió Kurenai mientras Naruto soltaba una risa cruel.
¿Se te ocurrió alguna vez que la razón por la que era tan tonto es porque nadie se tomó el tiempo de enseñarme, o mejor dicho, de enseñarme correctamente? Piénsalo. Se supone que Sasuke era tan bueno como Shinobi porque la gente le prestaba toda la atención que pedía. Todo el entrenamiento, la guía, la educación y todo lo demás para convertirlo en un prodigio entre las filas, igual que su hermano mayor Itachi. Pero si a Sasuke no le hubieran dado absolutamente nada de eso, como Konoha me dio a mí, pregúntate, ¿habría sido igual de bueno? La respuesta es no. Imagina lo fuerte que habría sido si la gente no me hubiera odiado, abusado de mí y saboteado mi entrenamiento desde el principio. Habrías tenido mi lealtad si la gente me hubiera amado en lugar de odiarme. En cambio, tú, junto con Konoha, solo recibirás mi odio y mi ira por pecados pasados, dijo Naruto mientras Kurenai lo miraba fijamente. Alguien te derrotará. El mundo no tolerará a alguien como tú como su emperador, comentó Kurenai mientras Naruto inclinaba ligeramente la cabeza hacia la derecha. Tal vez. Pero tal como están las cosas, no estarás viva para verlo, dijo Naruto antes de descargar su maza sobre la figura de Kurenai y pulverizarla en el acto. Con Anko e Iruka maldita sea. Si no estuviera embarazada, podría ayudar a combatirlos. Exclamó Anko enfadada mientras Iruka la hacía callar y ambos se escabullían para evitar al enemigo que los rodeaba. Silencio. Si nos atrapan, nos matarán o, en tu caso, te mantendrán prisionera hasta que nazca el bebé para usarlo en lo que sea que el enemigo tenga planeado, susurró Iruka mientras Anko se estremecía ante sus palabras, ya que eran ciertas. Lo sé. ¿De acuerdo? Es que, odio tener que andar a escondidas y no poder luchar, dijo Anko en un susurro. Tenemos que salir de Konoha e ir a un lugar seguro. Un lugar donde podamos criar a nuestro hijo sin miedo a que nos encuentre el ejército de demonios, susurró Iruka antes de que ambos sintieran algo detrás de ellos. O mejor dicho, alguien. Vaya, si no es Umi no Iruka. Y su mujer, Mitarashi Anko. Su mujer, Mitarashi Anko, que está muy embarazada, comentó Doku mientras Iruka miraba fijamente a Anko y se interponía protectoramente entre ella y el otro extremo. Aléjate, monstruo. O sentirás mi ira, amenazó Iruka mientras Doku se reía. ¡Qué conmovedor! Tanto amor. Tanta devoción a la mujer que lleva a tu hijo en su vientre. Si tuviera órganos bajo esta armadura, sentiría unas ganas tremendas de vomitar, comentó Doku mientras se acercaba y desenvainaba su katana. Tú y tu maestro moriréis aquí. Konoha no es tan fácil de derrotar, advirtió Anko, mientras Doku reía con diversión tras ese tono. Le das demasiado crédito a tu aldea. ¿Cuándo fue la última vez que tu aldea luchó y ganó por sí sola? Tuviste ayuda todas esas veces. Aliados, camaradas y amigos leales que lucharon por ti hasta dar sus vidas. ¿Pero quién te apoya ahora? Después de tus crímenes contra mi maestro, Suna se ha aliado con nosotros. Kiri no quiere saber nada de esta guerra. Iwa te quiere muerto y se conforma con observar desde la barrera cómo tu preciada aldea arde hasta los cimientos. Kumo siente lo mismo. Todos los países importantes en conjunto no nos detendrán. Incluso tu daimyo del fuego ha accedido a dejar que Uzu y el clan Uzumaki dicten sentencia final contra esta aldea por sus crímenes pasados. Tus antiguos Hokages y sus esposas, con la excepción del tercer Hokage, incluso se están uniendo a la lucha voluntariamente. El Hokage actual está huyendo de la batalla y sabe que la aldea está perdida. Pero no llegará muy lejos. Incluso ahora, los dos primeros Hokages se le acercan, y Shimura Danzo ya no existirá, comentó Doku mientras Iruka sacó un kunai y se preparó para atacar. Anko, tienes que correr. Yo lo detendré todo el tiempo que pueda, dijo Iruka mientras Anko parecía reacia a la idea. No puedes estar hablando en serio. Exclamó Anko mientras Iruka la miraba. Deberías escucharlo, mujer. Una vez que mate a tu amante, tengo la intención de arrancar a tu hijo de tu vientre y hacerte ver cómo muere antes que tú, amenazó Doku mientras observaba cómo los ojos de Anko se abrían de par en par. Anko, corre. No discutas conmigo sobre esto. Solo corre. Ahora. Ordenó Iruka rápidamente, y Anko obedeció. Vaya mujer tan fuerte y obediente que tienes, Iruka-san. Debe quererte mucho, y tú a ella también. Es una pena que no cuidaras de mi maestra tanto como de ella cuando llegó el momento de asumir su responsabilidad. ¿Acaso era mucho pedir que fueras un hombre en quien mi maestra pudiera confiar? Se burló Doku mientras Iruka lo miraba con furia. Como si lo entendieras. Lo perdí todo por el ataque del Kyuubi hace tantos años. Tuve que ver cómo el monstruo quedaba impune mientras estaba sellado en un niño. ¿Por qué debería importarme si muere el alcaide de la prisión?
Mientras el prisionero muera con él, no siento nada por Naruto. Lo único que siempre he deseado es cerrar este capítulo, y la muerte de Naruto con el Kyuubi me lo dio. Pero luego deshonró a mi familia y a mí mismo al casarse, enamorarse y formar una familia antes que yo. Tuvo el descaro de querer ser amado y dejar que el Kyuubi sintiera ese amor. Que al asesino de mis padres se le permita sentir amor y volver a la vida, de todas las cosas, es inaceptable. No es justo. Merezco ser feliz. No él. Merezco tener esa felicidad más que Naruto. Exclamó Iruka mientras Goku simplemente negaba con la cabeza. Tonto. No eres digno ni siquiera de derramar tu sangre sobre mi espada. Por suerte, quien quiere hacerlo él mismo está detrás de ti, dijo Goku mientras Iruka se giraba rápidamente y se encontraba cara a cara con el espectro del anillo que lideraba a los demás en nombre de Naruto. El mismísimo Kyuubi no Kitsune. Muere y únete a tu familia en el infierno, susurró la voz de Kurama antes de soltar un chillido y asestar un espadazo en el cuerpo de Iruka. ¡Ah! Gritó Iruka de dolor con su cuerpo gravemente herido y agarrándose la herida de espada mientras miraba a la figura sombría que había hecho esto. Te lo dejo a ti, Kyuubi, comentó Goku antes de rodear al hombre conmocionado que yacía sangrando en el suelo. ¿Kyuubi? Pero, eso es imposible. Exclamó Iruka mientras miraba al espectro del anillo antes de ver aparecer alrededor o desde dentro de las túnicas oscuras del enemigo unos zorros de 9 colas, sombríos y de ojos rojos, de tamaño mediano a la altura de un perro. Date un festín con su carne, ordenó Kyuubi señalando a Iruka. Lo único que Iruka podía hacer era gritar y suplicar piedad mientras los zorros de ojos rojos y color sombra, invocados por su maestro, obedecían sus órdenes. Con Anko, la Jounin especial Mitarashi Anko, que estaba muy embarazada, se movía tan rápido como su cuerpo se lo permitía, minimizando el esfuerzo que pudiera causarle a su hijo. Lo último que deseaba era provocar un aborto espontáneo y perder al bebé. Estar con Iruka era posiblemente su única oportunidad de formar una familia y ser una madre amorosa. Después de usar sus propias técnicas de interrogatorio con Naruto antes de su ejecución para que confesara sus crímenes, cosa que nunca hizo, para su consternación, la aldea la había recibido con los brazos abiertos y las cosas empezaban a mejorar. Finalmente tenía un buen hombre en su vida tras la muerte del mocoso, empezaban a aparecer amigos y no pasó mucho tiempo antes de que la mancha de haber sido la antigua aprendiz de Orochimaru desapareciera por completo de Anko. Ni siquiera el mal tiempo que sobrevino tras la muerte del Jinchuriki y del Kyuubi logró mermar su ánimo al respecto. Pero ahora el monstruo al que Anko había ayudado a torturar, mutilar y del que se había reído al verlo morir por un jutsu de fuego había regresado. Y con un ejército a sus espaldas. Un ejército de demonios, nada menos. Por no mencionar a su maldito clan, que debería haber permanecido muerto o dispersado en lugar de volver a la vida para unirse contra su aldea. ¿Vas a algún sitio, mujer? Preguntó Goku mientras salía de las sombras frente a Anko con la sangre manchando su espada mortal, producto de la masacre de un grupo de ninjas de Konoha cercanos a los que había asesinado, incluyendo a Yamato, a quien Naruto le había encargado matar. Y, naturalmente, Anko temía lo peor respecto al destino de Iruka, ya que Goku sería quien acabaría con su vida. ¿Lo mataste?, susurró Anko mientras Goku la miraba a ella y luego a su espada, que caía bañada en sangre. He matado a muchos desde nuestro primer encuentro. Después de matar a tanta escoria insignificante, me cuesta recordar a quién maté y sus nombres reales, dijo Goku con un tono despiadado, pero sabía a qué se refería ella. Bastardo. Exclamó Anko mientras se preparaba para luchar. ¿Estás seguro de que quieres pelear conmigo ahora? ¿Dada tu condición actual? Preguntó Goku con diversión en su voz. Anko vaciló. Podía luchar, pero dado que su embarazo estaba bastante avanzado, su cuerpo no era capaz de pelear como antes. Por otro lado, si luchaba, Anko no tenía ninguna duda de que su vida terminaría antes incluso de huir del oscuro samurái que tenía delante. Es mejor morir luchando contra mi enemigo que ser apuñalado por la espalda, dijo Anko mientras Goku se reía entre dientes. Qué gracioso. Por suerte para ti, mis órdenes no son acabar con tu vida. Todavía no. No. Mi amo tiene otros planes para ti, comentó Goku antes de asentir con la cabeza hacia alguien que estaba detrás de él y hacer que Anko se diera la vuelta. Y vio la figura de Zetsu de pie allí antes de que lanzara un polen por la boca que la dejó inconsciente mientras el hombre planta la sostenía. Caramba, qué pesada es esta mujer. ¿Qué habrá comido para engordar tanto? ¿1 o 2 elefantes? ¿O 10? Preguntó Zetsu blanco mientras sostenía a Anko. Cállate, idiota.
Tenemos que llevarla a la zona de detención de prisioneros, dijo el Zetsu negro antes de que el hombre planta desapareciera por completo con Anko en la mano. Con Danzo, el sexto Hokage se encontraba en una situación que no le gustaba. No solo Konoha había caído, sino que la mayor parte, si no toda, de su raíz había sido aniquilada bajo tierra por 3 de los Hokages anteriores. Había intentado huir bajo tierra y llegar a una salida de emergencia secreta instalada precisamente para este tipo de situaciones o algo muy similar. Pero para su sorpresa y horror, su raíz había desaparecido, y su salida estaba bloqueada por los 3 Hokages anteriores junto con un puñado de miembros del clan Uzumaki. Así que, mocoso, veo que huyes de tu puesto como un cobarde. ¿Y te haces llamar Hokage?, comentó Tobirama mientras Danzo se burlaba. A diferencia de usted, Sensei, no veo la necesidad de sacrificar mi vida. No cuando es mucho más valioso para Konoha seguir vivo para liderarla, replicó Danzo, deseando tener a mano los linajes robados de los Senju y los Uchiha. Hasta ahora, Danzo nunca se había encontrado en una posición tan vulnerable. Sí. Estás haciendo un trabajo maravilloso al frente. Huyendo como un cobarde patético mientras toda Konoha arde y muere a tu alrededor, en lugar de luchar como ellos. Ni siquiera te ganaste el puesto de Hokage honestamente. Usaste el Sharingan de un Uchiha al que se lo robaste para que el Daimyo del Fuego aceptara nombrarte Hokage. Pensar que un antiguo alumno mío se rebajaría tanto a tomar algo que nunca le perteneció. Ahora entiendo dónde se corrompió Orochimaru, dado el tiempo que pasó en tu programa Raíz hace tantos años, comentó Tobirama, mientras Danzo miraba furioso al segundo Hokage. Esto no habría sucedido si me hubieras nombrado Hokage en lugar de Hiruzen hace tantos años. Konoha sería la mayor maravilla militar del mundo. Nadie podría igualarnos. Una fuerza sin parangón. Inigualable. Todas las demás aldeas shinobi serían aniquiladas o forzadas a someterse a nuestras órdenes. Pero elegiste al necio de mente débil que tienes al lado como tu sucesor. Por fin iba a reclamar lo que me pertenecía y nadie me impediría convertirme en el próximo Hokage para hacer de Konoha la aldea shinobi más fuerte del mundo. Declaró Danzo mientras Tobirama lo miraba con el ceño fruncido. En este momento, Danzo, un niño discapacitado de 8 años, es más digno de ser Hokage que tú, comentó Tobirama antes de interponerse entre Danzo y él y golpearlo en la cara. Escutiendo sangre, Danzo sacó su espada oculta de su bastón y le aplicó chakra de viento para obtener una ventaja adicional. Los dos shinobi se movían a una velocidad increíble, pero Tobirama era claramente el más rápido, no solo porque su cuerpo estaba en su mejor momento, sino porque había marcado a Danzo tras el puñetazo en la cara y lo superaba en maniobras una y otra vez. Tobirama no era tonto. Conocía a Danzo lo suficientemente bien gracias a Naruto como para saber que el hombre no solo era un cobarde, sino un tramposo en todo, y que usaría cualquier ventaja en su contra para compensar su creciente edad. Una táctica hasta cierto punto válida, pero la forma en que Danzo la usó no lo era, y eso ardía en la sangre de Tobirama, ya que el segundo Hokage había oído hablar de la participación de su antiguo alumno con Orochimaru en el proceso de fusión de sangres en Uchiha. Muere. Muere y quédate muerto. Exclamó Danzo, quien finalmente había perdido el control de sus emociones y ya no podía contener su ira. Lo estaba perdiendo todo a su alrededor. Todo en la aldea, desde sus habitantes hasta los edificios, los jutsus e incluso el aire que respiraban, era suyo. Él era quien decidía si alguien vivía o moría. Él era el Hokage. Él era la voluntad de fuego. A diferencia de ti, Danzo, yo tengo una razón mucho más poderosa para querer seguir vivo que tu egoísta motivo, dijo Tobirama antes de bloquear el golpe de espada de Danzo y desarmarlo. ¿Y qué sería eso?, preguntó Danzo mientras intentaba usar su mano ahora libre para golpear a Tobirama en el pecho, pero el antiguo Hokage le agarró la mano por la muñeca y se la rompió violentamente. Para proteger a mi familia y a aquellos dignos de mi amor. Tú solo luchas por ti mismo, Danzo. Solo te importas a ti mismo. Por eso nunca fuiste digno de ser Hokage. Tienes miedo de morir por aquellos a quienes amas porque no amas a nadie, dijo Tobirama mientras Danzo se burlaba y deseaba tener otro brazo para luchar. ¿Y Hiruzen era digno?, desafió Danzo mientras Tobirama negaba con la cabeza. Lamentablemente, tuve que elegir en el último momento entre ustedes dos, ya que no había otros candidatos posibles en ese entonces. Quizás, en algún momento de su juventud, Hiruzen fue digno del título de Hokage. Pero su visión de las cosas se corrompió y distorsionó rápidamente, así que al final no es más digno que tú, dijo Tobirama antes de clavarle el puño en el corazón a Danzo y arrancárselo. Yo, soy Konoha, susurró Danzo antes de caer muerto. No.
No lo eres, comentó Tobirama con decepción evidente en su voz al ver a su antiguo alumno. Ya casi hemos terminado, Tobirama, comentó Hashirama mientras aparecía junto a su hermano. Bien. Nos llevaremos la cabeza y la clavaremos en una estaca para que todos la vean. Ya es hora de que este asqueroso lugar al que una vez llamamos hogar vea extinguida su corrupta voluntad de fuego, dijo Tobirama mientras Hashirama asentía. Konoha, superficie, los combates habían disminuido considerablemente en la aldea. La mayoría de los shinobi de Konoha habían muerto. Algunos de los que sobrevivieron fueron hechos prisioneros y llevados al estadio donde solían celebrarse las finales del examen Chunin. Los civiles que no murieron en el asalto inicial antes de llegar a los refugios también fueron llevados al estadio y vigilados por el ejército enemigo. Algunos protestaron por el trato brutal que recibían al ser empujados al estadio, insistiendo en que eran ciudadanos de Konoha, que no serían tratados como simples criminales por mucho tiempo y que Kami aparecería para castigar al demonio junto con su ejército. Por supuesto, su situación vital y la realidad que los rodeaba se hicieron más palpables cuando Naruto entró al estadio y se sentó en el pabellón Kage, donde le habían preparado un trono. A un lado estaba Doku, al otro Zetsu, y detrás del trono se encontraban sus 9 espectros del anillo de confianza para los Biju, junto con los 4 Hokages anteriores. Uno a uno, los shinobi de Konoha, es decir, los jefes de clan, sus herederos y sus familias, fueron conducidos ante Naruto en todo su esplendor acorazado. Sus ojos brillaban con una llama etérea, su armadura y su casco lo hacían aún más imponente, y el anillo de poder resplandecía con la misma intensidad que su furia. En resumen, Naruto estaba en modo Sauron total en ese momento. Y estaba decidido a demostrarles a esos necios que tenía delante y abajo en el estadio porque era temido en el reino de la Tierra Media. ¡Maldito demonio! Cuando salga de aquí, estarás muerto. Exclamó Kiba, ensangrentado y herido, mientras un miembro del clan Uzumaki lo obligaba a arrodillarse. Junto a Kiba yacían los cuerpos, igualmente golpeados y ensangrentados, de su hermana y de Tsume. Sus compañeros caninos habían sido asesinados violentamente por los Nazgûl durante los combates previos a su captura. Considerando lo que este patético pueblo me hizo durante mi infancia y cuánto disfrutaron todos aquí de mi sufrimiento, creo que esto ya era hora. ¿O acaso crees que lo que me pasó estaba justificado? Respondió Naruto mientras Kiba le gruñía. Claro que estaba justificado. Eres un monstruo. Siempre lo fuiste, tal como decía mi madre cuando eras pequeño. Exclamó Kiba antes de recibir un golpe en la nuca. Tu madre es una idiota. Además, creo que la presencia del Kyuubi detrás de mí demuestra que somos entidades completamente separadas. ¿No es así, Kurama? Dijo Naruto, mientras Kurama asentía. Ese es mi maestro, dijo Kurama, mientras los miembros del clan Inuzuka que estaban frente a ellos se quedaban atónitos. Pero mamá dijo que tú y el Biju eran iguales. Dijo que el Kyuubi se apoderó de tu cuerpo, por eso olías a zorro. Dijo que el Kyuubi se volvió mortal y, por lo tanto, controlable como un animal salvaje que podríamos domesticar, comentó Kiba mientras Minato y Kusina miraban fijamente a Tsume. Está claro que tu madre no tiene sentido común, ya que yo también fui una Jinchuriki como mi hijo, y Mito-sama antes que yo. Seguramente también olíamos a zorro, ¿verdad? Dijo Kusina mientras Tsume apartaba la mirada. No nos lo dijo porque fuera cierto. Nos lo dijo porque mamá estaba celosa de ti por haberte casado con el cuarto Hokage, dijo Ana mientras Tsume y Kiba la miraban atónitos. Ana. Cállate. Gruñó Tsume, pero una fuerza invisible de Naruto la derribó. Explícate, ordenó Naruto mientras Ana dejaba escapar un suspiro cansado. Fue hace años. Yo era una niña curiosa en ese entonces y mamá estaba en una misión. Me colé en su habitación y encontré un diario, o cuaderno, tal vez sobre sus pensamientos personales. En fin, leí varios pasajes sobre el amor de mamá por el cuarto Hokage, incluso antes de que se convirtiera en Hokage, y cómo sentía celos de Kusina por tener su atención. Cómo estaba molesta por cómo había ido su vida después de casarse con mi padre y cómo Minato estuvo con Kusina todo el tiempo en lugar de con ella. ¿Cómo podría haberle dado un hijo, si no deseaba que yo fuera su hija, y él vivía con nosotros mientras me criaba? Después del ataque del Kyuubi, revisé su diario unas semanas más tarde y descubrí que planeaba hacer que todo el clan te odiara. ¿Cómo se vengaría del Kyuubi por matar al cuarto Hokage y de Kusina por amarlo y casarse con él en secreto? Sin mencionar que el hecho de que fueras su hija era un insulto a sus ojos, un insulto que tenía que ser reparado, dijo Ana mientras Tsume gruñía. Su posición derribada.
Entonces, si ella decidió arremeter contra mí no solo por ser el Jinchuriki del Kyuubi, sino porque mi padre se casó con mi madre y me tuvo, supuso Naruto mientras Ana asentía. Nos mintió a los dos, diciendo que tú y el Kyuubi eran uno solo. Decir lo contrario era traición contra el clan y Konoha, respondió Ana, mientras Naruto entrecerraba los ojos y miraba a Hiruzen. Tenía entendido que existía una especie de ley que prohibía hablar de esas cosas con la generación más joven, comentó Naruto mientras Hiruzen se retorcía de dolor. Sí. Mamá decía que la ley era solo una farsa para quienes pensaban diferente, pero que nadie iba a hacer cumplir el castigo si se infringía. Todo el mundo sabía la verdad mucho antes que tú, respondió Ana mientras Tsume finalmente volvía a ponerse de rodillas y gruñía con fuerza. Ya me lo imaginaba. Tiene sentido que esos tontos que me hicieron daño fueran arrestados, solo para ser encontrados días después paseando por la aldea con aire de orgullo. Sin duda les dijeron que se mantuvieran ocultos un par de días y que serían liberados de su supuesta prisión tras ser arrestados por los Anbu, comentó Naruto con enojo mientras volvía a mirar a Hiruzen y lo hacía caer de rodillas, gritando de dolor. Nadie del grupo de Naruto le prestó atención al antiguo tercer Hokage. ¿Por qué? ¿Por qué los amas? ¿Qué fue lo que no te gustó de mí? Preguntó Tsume, mirando a Minato con anhelo, ira y tristeza. ¿De verdad tienes que preguntar? Mira lo que le hiciste a mi hijo. Imagina que yo hubiera estado contigo, Tsume, y que de alguna manera hubiera sellado al Kyuubi dentro de mi hijo. ¿Lo habrías amado? ¿Lo habrías llamado tu hijo? ¿Lo habrías protegido? ¿O lo habrías rechazado? ¿Lo habrías abandonado? ¿Lo habrías dejado sufrir en la aldea como lo hizo sin ti? Preguntó Minato, mientras Tsume apartaba la mirada y se quejaba como si no fuera justo. No. No lo haría, admitió Tsume, ya que creía que los Biju eran propiedad, sino mascotas, que debían ser domesticadas cada vez que una era sellada en su Jinchuriki. Y solo por eso, no eres digna de mi amor, Tsume. Por eso nunca lo serás, dijo Minato al dar por terminada la conversación. Ahora llega el momento en que debo decidir tu destino, comentó Naruto antes de que el miembro del clan Uzumaki que se encontraba detrás de los tres Inuzuka desenvainara su espada. Por favor. Ten piedad. Te lo suplicamos. Rogó Ana con la esperanza de que el antiguo Jinchuriki tuviera algo de misericordia en lo profundo de su corazón. ¿Rogar? No sabes lo que significa rogar. Especialmente por la vida. Rogué durante los primeros 5 años de mi vida para que dejaran de hacerme daño. Rogué para que me amaran. Para que me vieran por quien soy y no por algo que no era yo. Rogué cada vez que alguien me golpeaba. Cuando alguien me apuñalaba. Rogué cuando las turbas me dejaban al borde de la muerte y se iban con una sonrisa en la cara. No sabes lo que significa rogar por tu vida. Ninguno de ustedes lo sabe. Entonces, ¿por qué debería mostrarles misericordia ahora por su patético intento de rogar? Preguntó Naruto mientras miraba fijamente a Ana. No te odié por ser el Jinchuriki del Kyuubi. Nunca lo hice. Yo sabía la verdad. Nunca te ataqué. Suplicó Ana mientras los ojos de Naruto brillaban con furia. ¿Y crees que es mejor? Sabías la verdad. Sabías que yo no era el monstruo del que los padres siempre les hablaban a sus hijos. Sabías que era un niño inocente arrojado a los lobos porque querían un arma sumisa y leal para usarla contra sus rivales algún día. Sabías cómo me golpeaban, abusaban, rechazaban y odiaban en esta aldea, y aún así no hiciste nada. Nada. No hiciste nada mientras la gente hacía conmigo lo que quería y eso te hace igual de culpable, si no más, que ellos. Exclamó Naruto señalando a la madre y al hermano pequeño de Ana. No podía hacer nada. Yo era solo una persona. Una minoría en el clan y en la aldea entera. No tenía poder para hacer nada, suplicó Ana mientras Naruto la miraba con aún más furia. Podrías haber encontrado fácilmente a otros que supieran la verdad y no estuvieran de acuerdo con cómo me trataba el pueblo. Podrías haberme ayudado discretamente. Podrías haber intentado hacer algo para que mi vida no fuera tan mala. Elegiste no hacer nada. Siempre ayudé a los demás cuando lo necesitaban. Puede que estuviera solo cuando lo hice, pero al menos lo intenté cuando nadie más lo habría hecho en mi lugar. Replicó Naruto, mientras Ana lloraba abiertamente al ver que sus súplicas de clemencia no surtían efecto. Maldito seas. Apuesto a que ibas a matarnos a todos sin importar cuánto te rogáramos o suplicáramos clemencia. Exclamó Kiba enfadado. Por supuesto. Nadie en Konoha me mostró piedad cuando supliqué. ¿Por qué debería ser diferente en mis acciones contigo ahora que los papeles se invierten?
Preguntó Naruto antes de hacer un gesto con la mano y apuñalar por la espalda a los tres Inuzuka uno por uno. Tsume fue la última en morir, sabiendo que había sobrevivido a sus únicos hijos, aunque solo fuera por un breve lapso de unos pocos segundos. ¿Hacemos pasar al siguiente grupo?, preguntó Goku con curiosidad. No. No es un grupo. Traigan a Mitarashi Anko. Quiero ocuparme de ella ahora, ordenó Naruto, mientras Goku asentía antes de dar la orden. Si crees que voy a suplicar como ellos, te equivocas. Estoy hecha de una pasta diferente, dijo Anko mientras miraba fijamente a Naruto. Eso dices ahora, pero basta con encontrar la única debilidad de una persona y atacar directamente su punto débil antes de causarle mucho daño. ¿Sabes quién me lo dijo? Por si no lo sabes, te daré una pista. La verás si te miras en un espejo, dijo Naruto mientras veía cómo los ojos de Anko se abrían de par en par, pues recordaba haberle dicho eso años atrás. Cuando Danzo dio la orden de torturarlo para que confesara después de que el halcón de guerra se convirtiera en Hokage. En aquel entonces, Naruto se negaba a decirle nada sobre la ubicación de Hyuga Hinata, sin importar cuánto intentara ella hacerlo gritar, cuando todos los demás lo habrían hecho en su lugar. Ella lo había atormentado mientras le desgarraba la carne. Se reía al ver su cuerpo sangrante y constantemente se burlaba de él por su resistencia a sus habilidades para infligirle dolor. No me voy a quebrar. Puedo soportar lo que sea que me eches, replicó Anko mirándolo a los ojos, y ahora deseo no haberlo hecho. Porque esos ojos brillaban ante el desafío y tenían la intención de quebrarla aquí y ahora sin importarle en absoluto la persona de Anko. Tal vez tú sí, Anko-san. ¿Pero tu hijo? Creo que no, respondió Naruto con frialdad mientras Anko empezaba a sudar un poco. Estás fanfarroneando. No le harías daño a mi hijo. No delante de tus padres. Delante de los Hokages anteriores, replicó Anko mientras Naruto la miraba con los ojos entrecerrados. Goku. Clávale la espada en el vientre. Mata a su hijo, ordenó Naruto mientras miraba a la mujer a los ojos al dar la orden. Sí, mi señor, dijo Goku antes de desenvainar su espada y caminar hacia Anko. No te preocupes, Anko-san. No tengo intención de dejarte morir aquí tras la muerte de tu hijo. Vivirás. Vivirás y tu hijo morirá. Vivirás sabiendo que te he privado del derecho a ser llamada madre. Te he privado de la vida que se estaba creando dentro de tu vientre. Vivirás sabiendo que el hijo que quisiste amar desde el momento en que supiste del embarazo morirá aquí y ahora. Que nunca verá un amanecer. Nunca verá un bosque ni un árbol alto. Nunca verá a otros niños jugando. Haciendo amigos. Encontrando a esa persona especial en su vida cuando crezca. Nunca se casará. Nunca tendrá hijos. Nunca te darán nietos. Nunca conocerá la verdadera alegría de ser llamado abuelo/a. Nunca conocerá la alegría del amor en todas sus formas por esta única acción que está a punto de ocurrirte. Ese es tu castigo, Mitarashi Anko. Esa es mi manera de quebrarte, dijo Naruto con frialdad mientras Anko lo miraba a él y luego a Goku, quien la pateó en el hombro y la derribó con su espada en alto. ¡No! Por favor, no. Suplicó Anko mientras veía cómo la espada se alzaba para atacarla a ella y al bebé. No. Creí que eras más fuerte, Anko-san. Creí que dijiste que no te romperías. Pareces estar a punto de quebrarte ahora mismo, a pesar de que Goku aún no ha cumplido sus órdenes, comentó Naruto mientras veía a Anko mirarlo a él y luego a Goku. Bastardo. ¿Qué quieres de mí? Exigió Anko mientras Naruto levantaba la mano para impedir que Goku la apuñalara y el antiguo señor oscuro de la Tierra Media se inclinaba más cerca. ¿Qué quiero de ti? Lo que quiero de ti es oírte gritar, sufrir y morir en una existencia muy solitaria, sin nadie que te ame. Como la aldea intentó hacerme desde que nací. Lo que quiero es verte destrozado de mente, cuerpo y espíritu, sin posibilidad de que ninguno de los dos se recupere del todo. Quiero que vivas una vida infernal, indescriptible. Te reíste de mi sufrimiento, de mi dolor. Me aseguraré de que oigas mi propia risa mientras luchas por vivir sabiendo que te arrebataron todo lo que te importaba, dijo Naruto antes de indicarle a Goku que cumpliera la orden. Solo para golpear a la mujer en la nuca con la empuñadura de su espada y dejar inconsciente a Anko. No lo entiendo, comentó Tobirama mientras miraba a Naruto. Es muy sencillo, Tobirama-san. Anko permanecerá sedada hasta que nazca el niño en los próximos meses. Será criado por quienes deseen tener un hijo y lo amen. No se les informará sobre sus orígenes ni sus padres biológicos. Cuando Anko finalmente despierte del coma inducido por la sedación, se le comunicará que su hijo ha muerto. Muerto, si se quiere. Además, le informaremos que no podrá tener hijos.
Poco después, haré que Anko sea encarcelada, donde pasará el resto de sus días y morirá sola en la oscuridad, sin el amor que tanto anhela, respondió Naruto con frialdad, sabiendo que esta acción destruiría a Anko sin ninguna esperanza de recuperación. Muchos considerarían eso cruel, hijo mío, comentó Minato mientras Naruto miraba a su padre. Lo que quisieron hacerme y me hicieron mientras crecía aquí fue mucho más cruel que lo que me hizo mi padre. Tú lo sabes. Es justo que aprendan una valiosa lección hoy. Aprenderán que no hay consecuencias sin acción y que no hay acción sin elección. Eligieron lastimarme, pensando que nadie ni nada se les opondría. Que podían lastimar a otros que no eran de Konoha o que eran diferentes en general y salir impunes. Han pasado tantos años causando miedo y dolor a quienes los rodean que, en el proceso, todos en Konoha han olvidado cómo sentirlo en sí mismos. Pero hoy aprenderán de nuevo. Todos aprenderán antes de morir. Respondió Naruto mientras observaba cómo se llevaban a Anko y a la gente de abajo, cada uno esperando su juicio final. Y no sería una respuesta amable.